Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Dios les bendiga grandemente una vez más. En esta ocasión estamos acá para traer el mensaje que Dios tiene para nosotros este domingo. Y vamos a titular este mensaje Hacia la Santidad de Dios. Voy a leerles la palabra del Señor, hermanos, hermanas, amigos, en la carta primera a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 5, voy a leerles ahí el verso 23 y 24. Dice la palabra del Señor: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. He sentido, hermanos, una profunda preocupación y mi espíritu me ha llevado a llevarles, no sé si ustedes se han dado cuenta, a llevarles últimamente mensajes de Dios, exhortándoles y enfatizando que estemos preparados porque la venida del Señor está cerca. Y debemos estar listos, hermanos, para cuando el Señor venga por nosotros, irnos con Él. Y una de las cosas que está afectando a una gran parte de las iglesias cristianas de hoy en el mundo es que buscan seguridad, haciendo que la santidad de vida sea innecesaria. Si una vida santa no es necesaria para llegar al cielo, entonces una persona impía puede tener toda la seguridad de que llegará allá estando aún en pecado. Ellos no solamente niegan que la perfección sea necesaria para entrar al cielo, lo cual en cierta medida es verdad. ¿Por qué? Porque no somos perfectos en el momento, pero ¿qué? Vamos hacia esa perfección. Vamos hacia ahí. Dice que vamos hacia la medida de Cristo. Vamos a ser como Él, a la medida suya. Entonces, ¿qué hace, hermanos, que vayamos hacia ahí? Sino que también estas iglesias van más allá y afirman que no se requiere ningún grado de obediencia o santidad o pureza o bondad o amor o arrepentimiento o transformación para entrar al cielo. Nada más dicen, usted viene acá, sí, usted está viviendo en pecado, sí, usted está en fornicación, sí, usted está, viven juntos, el otro sí, usted anda robando, el otro anda por acá, no importa, venga, aquí lo importante es el amor de Dios, aquí eso no es tan importante, eso déjelo ahí, Dios ahí algún día lo va a arreglar y déjelo usted nada más, usted venga aquí y diezme y dé sus ofrendas onerosas. Y todo lo demás, no se preocupe por eso. Eso es lo que se está enseñando, hermanos. Y como hablamos el domingo pasado, viene de qué? De hombres, dice la palabra, que son hombres engañadores, que van a engañar a la iglesia misma, a los escogidos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en esto, mis hermanos. Miren, cuando a mí me digan eso, cuando yo podría, como pastor en este momento, alquilar un local muy grande y llenarlo. Sí puedo, claro. Claro que sí puedo hacerlo. ¿Cómo lo haría? Yo pongo un rótulo, no importa cómo usted esté, no importa que usted esté en pecado, aunque la iglesia es para los pecadores, ¿verdad? Y precisamente es para darle la palabra, pero diga, no importa, eso no importa, usted venga aquí, no se preocupe por eso, nada más, usted ya es cristiano, pero sigue en pecado, no importa, venga también y mire, se me va a llenar. Pero recuerden que la palabra del Señor, y hablamos el domingo pasado, la palabra dice que va a quedar un remanente que va a guardar esa palabra de verdad y son pocos, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Lo que dicen estas iglesias, que si se requiere en alguna medida práctica o santidad, que entonces lo que es la gracia sería nula, lo que es la justificación sería nula,
y lo que es la fe quedaría nula. Entonces que estas cosas quedan desechadas cuando yo quiero buscar la santidad únicamente. Y vamos a ver lo que dice la palabra, porque esto no es cierto, esto no es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia enseña que cuando se entiende correctamente la necesidad bíblica de vivir una vida santa, ninguna de las cosas anteriores sucede. Más bien son que algo que se amoldan y hacen una sola cosa, mis hermanos. Existe una seguridad gloriosa en la vida cristiana. Sin embargo, mis hermanos, no se logra negando las demandas de una vida santa delante de Dios. Se basa enteramente ¿en qué? En el perdón por gracia que usted y yo hemos recibido, y demuestra el poder de la gracia que es en Cristo Jesús. Dice la palabra, vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15 y el verso número 10. Primera de Corintios 15:10. Pablo dijo ahí, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Qué decía Pablo? Que la gracia que Dios le dio a él había tenido fruto en él, había servido, como también debe de servir para cada uno de nosotros en la iglesia donde nosotros estemos. Que esa gracia, hermanos, no resulte vana, sino que sea provechosa. Pablo decía, antes bien, he trabajado mucho más que ellos. ¿Que quién? Que los corintios, sí. Dice, pero no yo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, la gracia no solo es el perdón que pasa por alto nuestra maldad, también es el poder que produce en nosotros el hecho de alcanzar esa santificación a la cual nosotros hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Entonces, esa gracia perfecta nos lleva ¿a qué? A un deseo innato en nuestros corazones de alcanzar la santificación a la cual usted y yo hemos sido llamados. Todos los pecados de Dios, hermanos, pasados, presentes y futuros, son perdonados por la muerte de Cristo de una vez y para siempre. Esta justificación basada en la muerte de Cristo por nosotros es el fundamento de la santificación. Sin la justificación de una vez y para siempre a través de Cristo, la única cosa que nosotros podríamos encontrar en nuestra búsqueda de santidad sería algo desesperante y tratar nosotros de autojustificarnos. Hermanos, la mente humana podría razonar así. Bueno, si se requiere alguna medida de santidad, y esa medida no se puede cuantificar en forma precisa, si no puede decirme exactamente cuánto se necesita, entonces ese requerimiento me deja a mí inseguro de si tengo la suficiente capacidad para alcanzar esa santidad. Así, cualquier requerimiento de santidad u obediencia destruye la certeza. Algo más alejado de lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Miren, realmente este no es el razonar de la palabra de Dios. La Biblia muestra en repetidas ocasiones, como lo dice la carta a los Hebreos, la carta de los Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 14. Dice ahí, sin santidad, nadie verá al Señor. Buscad la santidad. Nos dice que la busquemos. Pero esto no implica que destruya la seguridad de nuestra salvación, no. Van amoldadas, van juntas, trabajan juntas, hermanos. Y espero que este sermón, esta explicación de la palabra, nos lleve a tener un compromiso con Dios para santificar nuestra vida. Hacernos hermanos santos como necesitamos ser, como Dios nos ha mandado en su palabra. Es tan seguro como su elección, como Él nos justificó, como su llamado para cada uno de nosotros, que nos da la seguridad en esto. No es primeramente, hermanos, la medida de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios hace
en nosotros. ¿Por qué decía el verso pasado? Busquemos la santidad ¿de quién? De Dios, la santidad del Señor, sin la cual nadie le va a ver, hermanos. Entonces, sí es necesario para nosotros, los hijos de Dios, que llevemos una vida santa delante del Señor. A eso hemos sido llamados. Por su gracia, Él nos eligió. Por su gracia, que Él nos dio la salvación. Y ahora nos manda a nosotros, ¿a qué? A tener esa santidad delante de Dios siempre, delante del Señor. Veamos lo que dice la palabra en lo que leímos. En el verso número 22, ahí en Tesalonicenses, y terminando el verso 22 nos dice, absteneos de toda forma de maldad. Así que, si sabemos que Dios usa los mandamientos y nos incentiva para santificarnos, Él nos dice, yo soy el que santifica. Si Él dijera esto, yo no tengo ya nada más que decirles, entonces, nuestra santificación, hermanos, no solamente es al subconsciente, a nuestra mente, a nuestro corazón. Él trabaja en nuestra vida secular. Él trabaja en nuestra mente, en nuestro hablar, en lo que hacemos, en todo. Él siempre quiere que nosotros seamos santos. Luego Pablo ora en el verso número 23. Pablo ora y pasa de exhortarnos a ser santos a pedirle a Dios a que nos haga santos. Y el mismo Dios de paz, dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios no solo usa, hermanos, los mandamientos y nos incentiva para santificarnos, también usa la oración de su pueblo. Él no solo trabaja con la mente, sino que también, hermanos, usa a otros hermanos, ¿para qué? Para que estén orando por nosotros. Por eso la palabra dice que oremos unos por los otros siempre, hermanos. Oremos unos por los otros. Y no solamente tenemos esto, sino que además tenemos una promesa de parte de Dios en el verso número 23 y 24. Pablo expresa ahí el elemento decisivo. Dice, fiel es el que os llama. Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como vemos, hermanos, no es de nosotros. Y yo insisto, hermanos, una vez más en esto. No es lo que nosotros hagamos. No podemos santificarnos nosotros mismos. No, tenemos que pedirle a Dios su santidad. Que Él nos santifique, que Él nos enseñe, que Él nos lleve. Miren, hermanos, así es como Pablo maneja el problema de la seguridad. Él deja que esto moldee el pensamiento de nosotros. Bueno, entonces Él nos está mandando ¿qué? A abstenernos de toda maldad, de modo que depende de nosotros el llegar a ser santos. No, depende de Dios, porque Él nos da esa santidad. Pero si nosotros, hermanos, si le pedimos al Señor, pongamos atención en esto, ¿lo vamos a hacer por nosotros mismos? No, pero sí lo vamos a hacer si le pedimos a Dios que Él nos santifique. Hermanos, que sea Él el que nos lleve a ese camino de santidad que Dios pide en su palabra, mis hermanos. Dios lo pide. Ese es el fundamento, hermanos, de la seguridad que tenemos en Cristo. Pablo nos dice que no tenemos que hacer innecesaria la vida de nosotros para tener una seguridad en Cristo. Él dijo que Dios es fiel y que Él lo hará. Que Él lo hará, hermanos. Ahora bien, pongamos atención a esto. La respuesta es una oración y una promesa de Dios de que hará lo que necesite hacer en nuestra vida. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Recordemos que Él dice que todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todos nosotros estemos preparados para ¿cuándo? Para el día de Cristo. Significa esto que Él va a hacer estas cosas cuando Él venga por nosotros. No, hermanos. No. Significa ahora. Que yo tengo que iniciar a santificar mi vida hoy. Yo no puedo esperar a que el Señor venga para que Él me santifique por completo. Él lo va a hacer, hermanos, cuando Él venga por mí.
pero yo tengo que empezar desde ahora a llevar una vida de santidad delante del Señor. Veamos, hermanos, dice la palabra, dice, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor uno para con los otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, hermanos, en santidad. Entonces, ¿a qué nos manda la palabra del Señor? A que nosotros abundemos en amor. Son cosas que tenemos que hacer. Primero dice que el Señor nos haga crecer, que abundemos en amor los unos para con los otros y para con todos. Como también dice la palabra, nosotros lo hacemos para con ustedes. Pablo decía, yo lo hago con ustedes, también ustedes háganlo conmigo, a fin de que Él afirme nuestros corazones irreprensibles en santidad. Así que lo que Pablo está pidiendo es que Dios haga algo ahora, hoy en nuestra vida. Es decir, que nos haga aumentar, que nos haga abundar en amor y que la meta de esta obra progresiva en nosotros sea la santificación de cada uno de nosotros. Sea, hermanos, que al fin podamos estar establecidos ante Dios en santidad, porque el amor es la esencia de la santidad humana. Vean lo que dice la palabra, ¿verdad? Creciendo en amor unos para con los otros y para con todos. Y para con todos. O sea que nosotros tenemos que iniciar ahora. Veamos lo que dice, hermanos, entonces, la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y el verso número 7. ¿Dios quiere que usted y yo seamos santos? Muchos dicen, no es necesario. ¿Para qué? Así como estás bien, nada más venga, reúnase ya y ahí Dios verá cuándo después. Dios quiere que usted y yo seamos santos. ¿Qué dice su palabra, hermanos? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 7. Porque Dios, dice la palabra, no nos ha llamado a impureza o a inmundicia, sino a santificación. Esto significa, hermanos, que nosotros que hemos sido ya lavados en la sangre de Cristo, no podemos volver otra vez ¿a qué? A ensuciarnos. A la impureza que había antes, al pecado que había en mi corazón. No, dice que Él nos ha llamado ¿a qué? A santificación, a que nosotros nos santifiquemos cada día. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Quién es? Cristo, hermanos, en el sacrificio de la cruz. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y el verso número 9. Pongamos atención a la palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Oigan, hermanos, el llamamiento de Dios para nosotros fue un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oigan, hermanos, o sea que esa gracia en Cristo le fue dada a usted y a mí antes de los tiempos de los siglos. Gloria sea al Señor por su palabra. Y Él nos llamó con un llamamiento santo. O sea que cuando Él te llamó a ti, el Espíritu Santo te convirtió, te llamó, te convenció. Entonces, ese llamado que tuviste de parte de Dios era un llamado santo a tener una vida en santidad delante de Él. Y dice la palabra, no conforme a nuestras obras. Entonces, hermanos, yo espero que empecemos a sentir lo que significa para el fundamento de nuestra seguridad. Significa que cada paso sucesivo de nuestra salvación está arraigado en la certeza de todos los pasos que ya han sido dados. La santificación está arraigada en el llamado santo que hemos recibido, hermanos, de parte de Cristo, y está garantizada por el que nos llamó. ¿Sea quién? Dice, el que empezó, el que inició, Él lo hará.
Él lo terminará, Él lo completará. Por eso, hermano, el propósito de Dios, cuando Él nos eligió, fue la santidad de su vida y mi vida. Dice ahí la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y el verso número 4. ¿Para qué nos escogió Dios? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, ¿quién? Dios, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Recuerden, hermanos, el amor es el principio, ¿verdad? Dice, amémonos unos a los otros, oremos unos por los otros, y estemos en eso. Y esto podemos compararlo con lo que dice la carta segunda a los tesalonicenses en el capítulo 2 y el verso número 13, para que vean, hermanos, cómo lo reafirma lo que dice acá. ¿A qué hemos sido llamados? Segunda carta tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, bien, hermanos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, tu santidad es tan cierta como la elección con la cual fuiste llamado. El propósito de Dios, mis hermanos, es nuestra santidad. Dios está cerca, Él viene. Muchas veces estas cosas no nos gustan, o no nos gusta que se predique mucho, porque tiene que ver con nuestra vida personal. Hermanos, dice la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y en el verso número 29, esto es personal. Dice Romanos 8, capítulo 29. Dice ahí la palabra, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Oigan, hermanos, conforme a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de Jesús. Ese es el propósito por el cual Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Y no solo eso, el propósito de Dios en la muerte de su Hijo Jesús fue tu santidad y mi santidad. Efesios 5:26. Veamos lo que dice ahí en la carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5 y el verso 26. Dice así la palabra. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla. Dios edificó su iglesia, Él la compró a precio de sangre, Él dio su vida por ella para santificarla, y si nosotros somos parte de su iglesia, entonces usted y yo tenemos que ser santos, porque Dios nos llamó a ser santos, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos míos, el elegirnos el Señor, al elegirnos, su propósito fue nuestra santidad. Aunque hoy estén enseñando otras cosas, aunque hoy estén diciendo que no importa, que no es importante, la palabra de Dios es clara. Cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, alguien que no está viviendo en santidad, alguien que no está buscando la santidad del Señor, es alguien que está en pecado, hermano. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo nos salvó, y esa misma gracia nos hace que nosotros vayamos creciendo a una vida de santificación. Entonces, cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, no verán al Señor, podrán decir, pero miren, es que entonces ya nadie, porque no somos santos. Sí podemos ser santos y podemos ir hacia esa santidad, mis hermanos. Vean lo que la palabra dice. El Señor amó a la iglesia y se dio mismo por ella para santificarla. De igual manera, nosotros somos parte de la iglesia del Señor, por eso tenemos que santificar también ese llamado que el Señor nos hizo, mis hermanos. ¿Estamos solos en esto? No.
Él es fiel, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquel que te llamó, que te escogió, Él lo hará. Aquel que envió a su Hijo a morir por ti, Él lo hará. Hermanos, yo finalizo esta mañana con esto. Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Y Él quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y ese paso tenemos que iniciarlo hoy, este día, esta mañana. Que su palabra nos lleve, mis hermanos, a que como Cristo amó su iglesia y la santificó, así también nosotros santifiquemos nuestra vida para ser agradables delante de la presencia del Señor y para poder estar un día en su presencia. ¿Por qué? Porque le vamos a ver, dice la palabra, pero sin santidad nadie verá al Señor. Pongamos atención al llamado que Dios nos hace esta mañana por medio de su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor traiga bendición sobre su palabra y que pueda hacer el trabajo que tenga que hacer en la vida suya y en la vida mía. Oramos para finalizar esta mañana. Amado Dios, Padre precioso, gracias te damos porque nos has permitido esta mañana hablar de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que es un tema que casi no se predica, que casi no se habla, pero que es imprescindible en nuestra vida como cristianos. Tu palabra es clara, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para iniciar hoy, en este día, a cambiar las cosas que necesitamos cambiar para vivir una vida santa delante de ti, Señor. Tu palabra nos enseña que todos nuestros pecados fueron, son y serán perdonados en ti. Pero también, Señor, tu palabra nos enseña que tenemos que vivir santa, piadosamente, como tú también nos has llamado a cada uno de nosotros. Señor, no es en nuestra fuerza porque no podemos, porque sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas que nos están estorbando, muchos altares, muchos obstáculos, muchas cosas que Satanás ha puesto a través del tiempo y que nos han detenido para que nosotros ya estemos viviendo una vida de santidad delante de ti, Señor. Ayúdanos, porque la palabra dice ahí en el verso 24 donde leímos, porque dice que tú fuiste el que nos llamaste, tú también lo vas a hacer, Señor. Y sabemos que eres el único que puede llevar esto a cabo en nuestra vida. Señor, bendice tu iglesia, bendice los hermanos, bendice los amigos, Señor. Que hoy pueda ser un día de cambio para nosotros. Que hoy pueda ser un día en que empecemos, Señor, a vivir santamente delante de ti. Gracias, Dios, te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas.